corazón. Nace la fuerza, nace la unión. Roberto Sánchez, hombre leal, del pueblo humilde, popular. Roberto Sánchez y Pedro Castillo, símbolo de lealtad. Bienvenidos a Palabra de Maestro. Hoy lunes 1 de junio del año del 2026. Nos encontramos nuevamente aquí en Radio Latina La Poderosa 990 AM, en este su programa favorito, Palabra de Maestro. Cada vez más son más los peruanos que están pasándose la voz acerca de este programa y sobre todo recomendándolo porque le estamos dando lo último de la información y también comentando un poco acerca de los acontecimientos que se está dando, sobre todo con el último debate que se ha realizado el día de ayer, 31 de mayo, ya de cara para la segunda vuelta. Vamos a agradecer a la sintonía que nos escucha en todo el Perú, porque no solamente nos escuchan en Lima Metropolitana, sino también en FM en diferentes departamentos como Arequipa, Cajamarca, Loreto, Ica. Agradecemos a toda nuestra audiencia a nivel nacional. Vamos a recordarle los números a los que pueden llamar para poder quizás hacer algún tipo de comentario, poder expresarse, porque este es justamente el espacio donde ustedes pueden manifestar todo lo que están pensando, aconteciendo. Así que vamos a compartir los números, que son 01441-4512 y 01422-8810. Bien, vamos a comentar qué sucedió ayer, porque hoy es objeto de debate. Ha habido comentarios que también ha causado mucha polémica en nuestro país, y es respecto mucho de los comentarios que se han dado, pero justamente respecto al debate del día de ayer que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, organizado este evento, ¿no?, por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, vamos también a agradecer a nuestro invitado que está ya por llegar, y se llama Cristian Castro. Él es especialista en gestión pública y gobernabilidad, así que lo vamos a tener con nosotros para, desde su experiencia, poder comentar, ¿no?, y sobre todo teniendo en cuenta la crisis de gobernabilidad que ha habido en el Perú. Entonces va a ser muy importante el análisis que nos va a dar el experto para poder ahondar un poco más y sobre todo también poder aclarar algunas dudas, ¿no?, de parte de la audiencia que siempre nos está comentando a través de las redes sociales sobre todo lo que se está suscitando. Así que, bueno, vamos a seguir con este espacio en el cual nosotros vamos a ustedes no solamente mostrarles en video, ¿no?, la presentación de Roberto Sánchez, porque nos llamó mucho la atención, ¿no? Ha tocado temas muy, muy álgidos en nuestro país, porque tan solo en su presentación nombró la problemática de la anemia, y vamos a recordar para toda nuestra población peruana que la anemia está siendo un problema bastante, por decirlo así, está siendo un problema en verdad que tiene que ser muy tomado por las autoridades competentes, porque solamente en todo el Perú alrededor, más del 40%, casi el 43%, alrededor del 43% estamos hablando que hay niños que tienen anemia, y en el caso de Puno, que es una de las regiones más afectadas, son alrededor del 76%, entonces es una cifra bastante alta, en los cuales estamos viendo que el futuro de estos niños se está viendo involucrado, porque sabemos de que por expertos, ¿no?, por diferentes especialistas en la materia, nos han indicado que la anemia en los niños pues daría motivos para que los niños no puedan tener un buen rendimiento escolar. Entonces, si el niño no va a rendir bien en las aulas, en la escuela, entonces ya podemos nosotros pensar en qué sería pues para que pueda absorber la educación, ¿no?, de este menor. Entonces sí es un problema, pero el candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú inclusive lo mencionó en
como primer tema, y también habló acerca de las niñas que habían sido violadas, y creemos, bueno, ¿no?, que se refería justamente a estas niñas que fueron expuestas, ¿no?, por la congresista Jáuregui, y la cual también la Fiscalía abrió investigación, ¿no?, e hizo una visita inopinada a este lugar para poder verificar, ¿no?, qué es lo que está pasando, ¿no? Pero vamos a darle pase a mi invitado del día de hoy, porque hoy hay mucho de qué hablar. Así es. Y vamos a mencionarlo. Él es Cristian Castro, especialista, como ya lo hemos dicho, en gobernabilidad y gestión pública. Adelante, Cristian, ¿qué te ha parecido el debate del día de ayer? ¿Qué tal, Engivel? Sí, justo venía pues revisando también algunos documentos, viendo lo del debate de ayer. Muy contento por el desempeño de Roberto Sánchez, muy contento también porque tuvo la precisa para poder responderle a la señora K. Y lo mejor de todo es que no se le pasó nada, ¿no? No se le pasó nada, le hizo recordar sobre las leyes pro crimen, habló también de, o sea, hubo propuestas, pero también tuvo que defenderse, ¿no? Porque tú sabes que en estos debates hay más pullas, hay más ataques que propuestas, ¿no? Y sabemos que viene del lado de esta mafia, del pacto. Y al parecer Roberto Sánchez ha estado bien preparado, ha estado listo para responder, estuvo adelante con las propuestas, pero también respondiendo a aquellos ataques. Me gustó mucho la parte cuando le dijo: yo salí adelante con mi familia, con mi esposa, con mi padre, con mi madre, con mi hermano. O sea, le dio un reflejo contrario a todo lo que esta señora Keiko Fujimori ha hecho, ¿no? Que es abandonar a su madre, abandonar a su padre, querer meter presa al hermano, ¿no? Y ahora pues utilizar a las hijas. Entonces ella se sintió muy no se le escapó la mirada de odio a esa señora, y al final pues lo termina insultando a Roberto Sánchez. Ahí perdió los papeles esa señora, ¿no? Y tenía tantos papeles en la mesa que ya no sabía, no sé si te diste cuenta en un momento que ella ya no sabía por dónde leer, qué agarrar, y los papeles se escapaban de la mano, ¿no? Un desastre total esa señora. Bien, como lo estás diciendo, Cristian, en verdad esto resulta bastante preocupante, porque estamos hablando de una persona que, bueno, supuestamente se formó en el extranjero, claro, y que si tiene las intenciones de poder gobernar el Perú, pues debería estar mínimamente preparada, ¿no? Exactamente. Ahora, la presentación de Roberto Sánchez para mí fue bastante interesante, porque desde inicio nombró acerca de la problemática de la anemia, las niñas que estaban sus derechos siendo vulnerados, el caso de las violaciones, de niñas que fueron expuestas, ¿no? Y además porque vamos a tener en cuenta también de las desagradables palabras del exministro Quero, ¿no? Cuando mencionó acerca de las niñas, que era una práctica cultural, el hecho de que puedan tener relaciones sexuales, ¿no?, a temprana edad, siendo ellas todavía menores. Entonces, creo que ha tenido énfasis, y creo que esto tiene mucho que ver justamente con el rol que ha ejercido el día de ayer, y es el de que hemos visto un Roberto Sánchez que no solamente se ha mostrado desde el ámbito familiar, ¿no?, sino que también hemos visto al estudiante, aquel que algún día fue un estudiante de San Marcos, ¿no? Claro, y lo dijo, ¿no? Sí. Yo soy producto de la educación pública, dijo, y él se ha comido huelgas, se ha comido pues palos de policías, cosa que la señora acá no ha vivido, ¿no? Porque ella se fue a estudiar a Estados Unidos con la plata de Vladimir Montesinos, que también se lo recalcaron ahí en el debate. A mí me pareció fantástico que se lo recuerden, y que no tenía un tío que le pagara los estudios. Maravilloso, ese momento fue fantástico, de verdad. Estaba viendo cada momento, y cada momento era una propuesta y una respuesta, ¿no? Era como una pelea de box. Me encantó, de verdad. Entonces, en el tema de la presentación como exalumno de la San Marcos, su paso por la universidad yo creo que ha sido muy significativo para él. ¿Por qué? Porque justamente los estudiantes de la Decana de América se han caracterizado por oponerse a todo tipo de injusticia, ¿no? Entonces creo que esto va a tomar bastante repercusión en la toma de decisiones del candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, porque estamos hablando de una persona preparada, no es una persona que ha egresado de una universidad nacional, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es una universidad muy nombrada no solamente en el Perú, sino también a nivel nacional, a nivel regional, ¿no? Y déjame decirte algo, yo creo, y no es simplemente porque yo esté de este lado de la historia, esté del lado de Juntos por el Perú, te digo que Roberto Sánchez, en el debate, tanto como el debate técnico como el debate que ha tenido él contra la señora K, es hasta el momento, según mi análisis,
y creo que el de muchas personas, es el contrincante mejor preparado que ha tenido la señora K. Porque comparémoslo con Ollanta Humala, con PPK, y con el maestro Castillo. O sea, ellos se han defendido, pero Roberto Sánchez es el mejor preparado en esos tres, ¿no? A diferencia de estos tres contrincantes que ha tenido la señora K. Entonces, creo que eso también le ha hecho mella en los indecisos que van a tener que votar este domingo, ¿no? Hay que ser consciente de que prácticamente lo que ha hecho Roberto Sánchez es una terapia en vivo y en directo a la señora K, una terapia psicológica que ha destruido totalmente todos sus argumentos, ¿no? Hemos visto bastantes videos que han hecho diferentes medios de comunicación donde han realizado encuestas, ¿no? En vivo a la población peruana, y sí, efectivamente ha causado bastante repercusión, que ha direccionado, ¿no? Ya prácticamente ha influido en el voto indeciso, quienes están apostando por este egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Entonces sí, también me llamó bastante la atención, Cristian, y creo que también con el video que vamos a ver a continuación vamos a hablar un poco acerca de cómo responsabiliza también a la bancada fujimorista de esta crisis de gobernabilidad que hay en el Perú, ¿no? Solamente antes de pasar al video te voy a aclarar algo, y quiero que toda la gente que nos está escuchando esté preparada para lo que voy a decirles. Ya desde este momento, después del debate, la señora K se ha dado cuenta que va a perder. Y ya está manejando el tema de que ya le están haciendo un fraude. O sea, ya está hablando de un fraude que ya me preocupa la primera vuelta, y ahora la segunda vuelta creo que también va a haber fraude. O sea, ya está preparando, porque sabe que va a perder. Eso era más. Entonces, Cristian, para toda la audiencia que nos está escuchando a través de este programa Palabra de Maestro por Radio Latina La Poderosa 990 AM, adelante con el video, por favor, para que todo nuestro público pueda ver las palabras del mismo Roberto Sánchez. En todo el Perú, gobiernos locales, gobiernos regionales, he sido ministro de Estado. Yo sí he trabajado toda mi vida. Comprendo la desconfianza de la clase popular con los políticos, y tienen toda la razón, pero no podemos perder la esperanza. Construyamos juntos un futuro mejor. Conozco las necesidades, los problemas del Perú, me he formado para ello. Juntos vamos a trabajar para salvar nuestra democracia de las garras de quienes han secuestrado hace más de 10 años, subvertido el sistema de justicia, han corroído el país. JP, juntos por el Perú. Son las 7 de la noche con 19 minutos. Ustedes han visto el video donde Roberto Sánchez ha sido muy claro con respecto a su posición. Pero tenemos más videos para poder enseñarle a la audiencia que quiere escuchar, creo, las palabras desde el mismo Roberto Sánchez. Adelante, por favor. El derecho al referéndum a todo el pueblo peruano. Ya no existe la posibilidad de la consulta nacional. La democracia se sustenta en la democracia representativa, pero también en la democracia participativa. Los representantes no pueden ser más que el pueblo soberano. Por ello, ¿por qué no se ha hecho caso? Por ejemplo, si se hizo una consulta nacional, un referéndum, y el pueblo dijo no a la bicameralidad. Esta mayoría parlamentaria no le importó y ha cambiado de facto más de la mitad de leyes y reformas de esta misma Constitución que dice defender. Nos parece una cosa irracional que atenta contra un sano fortalecimiento del Estado democrático. Yo creo que en realidad no tienes derecho de hablar de democracia ni de derechos humanos con todo el legado que viene desde en realidad la dictadura que fue impuesta con tanquetas el año 93. Nosotros estamos invocando a todas las fuerzas patrióticas, democráticas, para recuperar ese derecho, plantear una democracia con un Estado que restablezca el equilibrio de poderes, la separación de poderes. Basta de vacancia y gobiernos tan frágiles que ha impuesto la señora del caos.
Un Estado descentralizado significa un Estado presente en las regiones, que gobierna con democracia participativa, rendición de cuentas. Nosotros, por ejemplo, vamos también a descentralizar recursos presupuestales, por ejemplo, a los centros poblados menores, que están aguardando un Estado eficiente que llegue no solamente con presupuesto, sino también con autoridad. Creemos que el Estado intercultural es muy importante. Somos una nación quechua, aymara, amazónica, y ese rostro es importante afirmarlo. El Estado inclusivo necesita cero discriminación de cualquier índole. El Perú necesita un firme compromiso por democratizar un Estado cercano a la gente, porque hoy no brinda servicios de protección a todos los peruanos. Esta reforma del Estado, este Estado presente en todo el territorio, debe de ser una prioridad en este siglo XXI. A los grandes proyectos nacionales que existían, que han iniciado, el de Víctor A. Belaúnde a comienzo del siglo, el de Aya de la Torre, el de Mariátegui, nosotros estamos convencidos y convocamos a todas las fuerzas a ese consenso para tener un Estado democrático, descentralizado, amigo, con políticas de Estado donde la salud, la vivienda sean derechos fundamentales. El ser peruanos y tener cero discriminación sea algo sagrado para todos. Son las 7 de la noche con 23 minutos. Hemos visto al candidato Roberto Sánchez, quien está dando, un pase a la apertura de bastante diálogo, está apostando por la democracia y está llamando a diferentes pensamientos ideológicos a nombrar a diferentes ilustres escritores de nuestro país. Cristian. Además de eso, considero de que ese es un llamado a que todos nos unamos como peruanos, ¿no? O sea, en eso está el trabajo de un presidente, de unir, no de separar, no de crear caos, como él lo dice, ¿no? La señora Caos. Ese es el trabajo de un presidente, unir a la población y que todos se den la mano. Yo creo que está muy bien citado lo que dijo en su momento. Y como buen alumno sanmarquino ha apostado por la interculturalidad. Bueno, ustedes mismos lo han escuchado, pero también te comentaré con otro experto al cual vamos a darle pase porque vamos a entrevistarlo el día de hoy aquí en programa de Palabra de Maestro en Radio Latina La Poderosa 990 AM y queremos comunicarnos con Richard Arce, quien es ex congresista y analista político. Adelante, por favor, muy buenas noches. Muy buenas noches, como siempre, dialogando con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a usted. El día de ayer hemos tenido un debate bastante esperado, ¿no? Bastante polémico. Ha habido mucha población que ha estado muy a la expectativa y usted como analista político quisiéramos que nos diga qué significó, ¿no? El día de ayer para la población peruana que se encontraba indecisa este debate. Evidentemente que va a permitir esclarecer a muchas personas que todavía están pensando por quién votar. Al escuchar cada una de las propuestas, definitivamente es determinante el debate para el resultado electoral. Desde mi punto de vista creo que ha sido un espacio que ha permitido conocer más que las propuestas, la capacidad que tienen para dirigir el país. Y ha sorprendido lo de Keiko Fujimori, que es por cuarta vez que participa en un debate, verla leyendo sus propuestas, que es interesante escucharlas, pero creo que la conexión estaba en hablar directamente frente a la Cámara para que se dirija directamente a los peruanos, porque evidentemente es complejo el tema técnico y la mayoría de peruanos lo que quería escuchar y sentir es justamente esas emociones, ese sentimiento que se puede transmitir, ¿no? En ese aspecto creo que Roberto Sánchez ha tenido un mejor performance que Keiko Fujimori y podría yo afirmar que fue el ganador del debate, ¿no? Ingeniero Arce, yo le quiero hacer una pregunta. Leí en Perú 21 que usted vislumbra un triunfo de Roberto Sánchez. ¿Usted considera que este triunfo que usted vislumbra más o menos va a ser aplastante o va a ser un triunfo pegado? Porque recuerde que ya la señora acá está apelando a un futuro fraude. Entonces yo quisiera preguntarle a usted que más o menos, ¿cómo vislumbra ese triunfo? Mira, seamos objetivos, las encuestas en este momento le dan a la señora Fujimori el triunfo por una diferencia de 2%, que en realidad es el margen de error, es un empate técnico en estadística.
Lo que tenemos que ver, y es lo que a mí me interesa, es ver ese 26% de la última encuesta de una de las encuestadoras más reconocidas, de personas que están en el rubro de los blancos, nulos, viciados, las personas que no han decidido todavía votar. Ese porcentaje es bastante alto, haciendo un comparativo con los procesos electorales anteriores. Yo lo que te afirmo lo escrito en Perú 21 es un análisis estrictamente estadístico, viendo cómo se ha comportado la tendencia de lo que ha sido el resultado de segunda vuelta. Tú revisas todas las encuestas una semana antes, así como fue ayer domingo, de las elecciones del 2015, inclusive hasta podríamos numerar del 2011, 2015, 2016, perdón, 2021, y siempre Keiko Fujimori por 2 puntos, 3 puntos adelante. Y al final es revertido esa situación con el resultado electoral. Va por ahí, por el tema estadístico, y justamente en el artículo considero, porque fue escrito antes de escuchar el debate, que era determinante lo que se iba a escuchar el día de ayer domingo, de parte de cada uno de los candidatos, ¿no? Y considero que Keiko Fujimori ha perdido una maravillosa oportunidad para que pueda consolidar su candidatura, porque ha generado más dudas que... Señor... Evidentemente por los cuestionamientos, ¿no? Entonces ella tenía la gran oportunidad de leer, y parecía que tenía algo como un guión preparado que le sirve para cumplir los tiempos, pero no conecta con el elector, ¿no? Que es lo más importante en un debate. Señor Arce, quería consultarle 2 cositas, ¿no? Con respecto a lo que ha mencionado, ¿no? La primera es con la percepción que tiene la ciudadanía peruana, y una de ellas es, hace poquito nada más ha habido un movimiento muy fuerte que habrá reunido alrededor de 5.000, ¿no? pobladores en Lima, tan solamente en Lima metropolitana, con rechazo a lo que ha significado el gobierno fujimorista. Entonces vamos a recordar, ¿no? de que hay diferentes gremios que están rechazando, ¿no? Pero a lo que voy con esta pregunta, doctor, es que tenemos una población que muchas veces, mediante diferentes comunicados a través de la prensa, de diferentes medios de comunicación, que se había estado ejerciendo la llamada campaña del miedo, ¿no? Pero estamos viendo que hay una población que cada vez más o cada vez menos está creyendo, ¿no? Pero y cada vez más está rechazando. Entonces, usted como analista político, ¿cómo analiza este panorama donde hemos tenido una población que en el 2021 tenía miedo que vaya a haber estatización, que se le vaya a expropiar sus bienes, ¿no? Pero ahora ya vemos una población ya más incrédula con lo referente a lo que se comunica a través de estos medios de comunicación? Has tocado un tema, creo que es clave en esta segunda vuelta. Evidentemente el miedo es un instrumento estratégico en campañas políticas para orientar la decisión de la población, del electorado, y siempre han jugado con el miedo. El asunto es que tú bien lo has graficado, ya se ha vivido un escenario parecido el 2021, y una vez que ganó Pedro Castillo no fue lo que se había generado como miedo, ¿no? Más fue un cuestionamiento, inclusive actos de corrupción de su propio entorno. Entonces, percibo que ahí vuelve a cometer otro error el entorno de Fujimori, de Keiko Fujimori, porque en vez de centrarse tal vez en sus propuestas, en vez de pedir perdón por los daños, inclusive dar mensajes políticos coherentes como que desde el Congreso hubieran eliminado las leyes pro crimen, alguna de ellas siquiera, porque ya la gente se ha dado cuenta que ha sido la bancada fujimorista la principal organización que ha estado motivando a que se aprueben esas leyes, que han estado buscando impunidad, inclusive para el propio Partido Fuerza Popular y la propia Keiko Fujimori, y sobre todo de los congresistas, que el dato que manejo son más de 60 que tienen carpetas fiscales que tienen que responder a la justicia, ¿no? Y por eso que han promovido leyes pro crimen, para poder torcer la ley y buscar impunidad. El asunto es que eso ha empoderado a la delincuencia. Entonces, ese asunto de seguridad ciudadana, ese problema que considero que es el más importante que percibe la ciudadanía, este ambiente de inseguridad, va a jugar en contra de Keiko Fujimori. Por eso te digo, es el escenario, y cuando escribí el artículo y avisoraba,
hay una parte y un componente estadístico, pero también con objetividad, lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? O sea, porque ayer lo que se notaba, y creo que eso ha sido, usted podría ser una buena conclusión del debate, es que se ha escuchado, el término es fuerte, ¿no? Pero se ha escuchado mucha hipocresía, ¿no? En los argumentos. O sea, hablar que van a entregar becas y después que la bancada fujimorista ha despilfarrado recursos y que ha generado que jóvenes que tenían la oportunidad, que habían ganado una beca, no obtengan los recursos para continuar sus estudios. No es coherente, pues no es consistente. Hablar de lucha contra la inseguridad ciudadana mientras sigues manteniendo la ley proclima no le ayuda, ¿no? Ingeniero Arce, y una pregunta ya para ir cerrando este tema. Yo, según su experiencia, ¿qué diferencia se encuentra usted entre la elección del 2021 y esta elección? Porque yo he visto que usted ha opinado sobre el 2021, ¿no? Cómo votó y todo, pero ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que usted ve que de repente le permite a usted tomar una decisión? A ver, en principio, una variable exógena que considero que también ha sido determinante en el resultado electoral. En el 2021 estábamos en plena pandemia. Es una variable que ha jugado porque tú sabes el impacto que ha generado la pandemia con las familias enlutadas a consecuencia de la epidemia mundial. Y ahora en la parte más objetiva, más política, porque evidentemente eso generaba cierta susceptibilidad a los electores. Ahora lo que veo es que evidentemente los dos candidatos, para empezar, han logrado pasar a una segunda vuelta sin una mayor representación. Entre los dos no suman ni siquiera un tercio de los votos válidos, y si vamos a los votos reales es mucho menor, ¿no? Entonces esto obliga a que en segunda vuelta la gente tenga que decidir y elegir entre dos candidatos que no necesariamente han sido los que pensaban votar o tenían la expectativa, o inclusive en algunos casos se ven obligados a votar. Y es ahí donde yo también reflexiono, ¿no? Porque yo soy sincero y lo he expresado en un artículo donde menciono que yo voté blanco, nulo, viciado, porque veía el fujimorismo jamás iba a votar. O sea, los antecedentes que tiene el fujimorismo los condenan. No hay forma de votar por el fujimorismo. Pero había la opción de votar por Pedro Castillo, pero ahí me encontraba con el cerronismo. Y yo sé de qué pie cojeaba el cerronismo porque he enfrentado a Vladimir Cerrón. Y eso no me permitía votar por Pedro Castillo. Pero también he sido consciente de analizar que ese voto, si bien es cierto, es coherente, es un voto que nos permite de alguna manera deslindar con los dos grupos. La realidad es que uno de los dos va a gobernar. Las circunstancias que está viviendo el país de crisis política, de una crisis institucional donde se ha tomado y se ha secuestrado las principales instituciones del Estado, y encima lo más importante, en este momento el fujimorismo ya tiene mayoría en el Senado, sumando sus votos y de sus atláteres fácilmente van a controlar el Senado. Han hecho modificaciones a las reglas del equilibrio de poderes y significa que el Senado todopoderoso puede ser controlado por el fujimorismo. Imagínate si logran tener también el Ejecutivo, doctor, con todo el daño que han ocasionado. Entonces eso me hace pensar que la única alternativa en el horizonte para generar un equilibrio de poderes, y evidentemente también un llamado de atención, ¿no?, a lo que ha significado el fujimorismo en la historia, porque el Perú no puede olvidar a ello, es que veo que la opción de Juntos por el Perú es la alternativa para este domingo. Doctor, ya para terminar, ¿no?, y agradeciendo, permíteme ya decirle muy cortito por el tema del tiempo, es acerca de si usted cree en las encuestas que colocan a Keiko Fujimori en primer lugar. Yo soy ingeniero y he trabajado mucho con estadística inferencial, que es parte justamente de las encuestas de esa materia, que es una materia científica, está demostrado. Si la encuesta está bien hecha, si se ha hecho bien la muestra, el resultado evidentemente es parte de la realidad. Pero también, así como existen las matemáticas que te permiten, la estadística diferencial, afinar muy bien los resultados, también lamentablemente hay cierta manipulación de algunas de ellas que buscan orientar la forma de votar de los ciudadanos, ¿no? Entonces deja dudas, ¿no? Creo que el resultado de la primera vuelta ha dejado claramente cuál de las encuestadoras es la que genera confianza, ¿no? Porque el margen de error respecto al resultado es bastante grosero
y ha sido inclusive el argumento para que se construya el mito del fraude, ¿no? Porque han buscado el pretexto como que... Doctor Richard Arce, coménteme, para usted, desde su expertise, ¿quién de los candidatos está en primer lugar? No, o sea, yo respeto el resultado el de la encuesta del domingo, pero es una semana antes. Las encuestas son como fotografías, son fotografías del momento. La foto del domingo, del día de ayer, va a ser totalmente distinta a la foto del próximo domingo, 7 de junio. Considero que, viendo en la historia de cómo se han movido las encuestas, más aún con un resultado, pienso que se va a revertir y va a ganar Roberto Sánchez, ¿no? Esto lo veo como... Extraña a Pedro Castillo como presidente. Bueno, le agradecemos esta participación. Crítico, he sido muy crítico. Sí, yo sé que sí. Señor Richard Arce, agradecemos su participación el día de hoy aquí en Programa de Maestro por Radio Latina La Poderosa. Esperamos poder contar con su participación en otras oportunidades. Gracias. No, un gusto, y esperemos que vayamos a votar con esa libertad, porque creo que es el derecho que todavía no nos han costado. Vayamos a votar con conciencia, independientemente del candidato, y que los que ganen las elecciones y los que pierdan aceptan el resultado del Estado. Creo que eso es clave también en democracia. Un gran abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Son las 7 de la noche con 38 minutos y sigo con el experto en gestión pública y gobernabilidad, Cristian Castro. ¿Qué te pareció esta intervención, Cristian? Bien. Yo había leído sobre el señor Arce y sí, él había sido muy crítico en el 2021 con Pedro Castillo. Dijo, yo voy a votar en blanco, voy a votar nulo, ¿no? Pero ahora lo veo convencido de la estrategia de Juntos por el Perú, lo veo convencido con Roberto Sánchez, y eso me alegra bastante porque tú sabes que también hay mucha gente que se ha dejado llevar por todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, que en todo este tiempo que ha estado gobernando el pacto mafioso, siempre dicen, no, pero Dina Boluarte, que perteneció a Castillo, y mucha gente dice, oye, ¿verdad? ¿No? O sea, a esas personas hay que desaznarlas, hay que decirles qué es lo que ha pasado. Ha habido un pacto entre Dina Boluarte y el pacto mafioso. Entonces, eso hay que hacer entender a las personas. Y que, bueno, Juntos por el Perú, con Roberto Sánchez, tiene una propuesta totalmente distinta, ¿no es cierto? Y además, creo yo que en este caso, como también lo expresó Anaí Durán en algún momento, debe existir el tema de la muerte cruzada, ¿no? O sea, se va el presidente, pero se van todos, ¿no? Y creo que también Roberto Sánchez tiene que estar preparado para eso en caso de que este Senado intente vacarlo, porque créeme que lo va a intentar, y lo van a intentar, creo, desde la primera semana. ¿Tú qué piensas sobre eso? Pienso que es hora de hacer otra entrevista para seguir opinando. ¿Qué te parece, Cristian? Dale. Vamos adelante con la actual congresista Margot Palacios, quien también postuló para con Juntos por el Perú. Qué mejor que ella para que desde el mismo Congreso nos pueda explicar acerca de este panorama electoral, sobre todo teniendo un candidato que en todo momento ha señalado a la bancada fujimorista como la responsable de esta crisis de gobernabilidad. Congresista Margot Palacio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy agradecida por este espacio y estamos aquí para poder responder las preguntas. Congresista, el día de ayer hemos tenido un debate bastante esperado, ¿no? Y había mucha especulación de parte de la población peruana, y hemos visto que tan solamente en la presentación ya teníamos un candidato de Juntos por el Perú presidencial, ¿no? Roberto Sánchez, quien señalaba en todo momento a la bancada fujimorista como la responsable, ¿no?, de la crisis de gobernabilidad que hay en nuestro país, la cual ha conllevado una crisis social, económica y de incertidumbre en la población. Y además queremos saber, ¿no?, desde usted que mejor que nosotros conoce desde la parte interior, porque también lo que menciona mucho el actual candidato es que esta bancada está liderada, ¿no?, justamente por Keiko Fujimori, quien pretende ser presidenta de la República. Coméntenos un poquito, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué está pasando? Totalmente cierto lo que ha señalado nuestro candidato presidencial Roberto Sánchez en esta también debate presidencial. Todos creo que sabemos quién es desde las sombras
han estado digitando y dirigiendo los destinos del país ha sido la señora K, la señora Keiko Fujimori, siempre con esa mayoría desde el Congreso de la República y buscando aliados, no como los demás partidos de derecha que hoy ya van a desaparecer, porque el pueblo les ha dicho que no van a continuar más. Han hecho lo que han hecho con nuestro país, ¿no? Ellos deciden cuándo ponen y sacan a un presidente con esa mayoría absoluta que logran tener bajo un mal llamado bloque democrático, como se llamaron en esta oportunidad. Y creo que lo que hemos escuchado, lo que dijo el señor Miki Torres, ¿no? Que les costó a ellos, a los medios de comunicación, a los políticos y a todos sacar a Pedro Castillo de la presidencia. Entonces, eso es cierto, sin ser presidenta de la República, la señora Keiko Fujimori ha gobernado y ha querido con el pueblo peruano, con los poderes del Estado, sometiendo instituciones bajo ese engranaje que ha logrado tener con otros partidos similares, ¿no? Que no buscan aquí igualdad de oportunidades, cerrar brechas que tenemos en nuestro país, sino saquear al país, vender, concesionar en desmedro de las comunidades campesinas, de los pueblos originarios. Y congresista, yo le quiero hacer una pregunta. Usted es comunicadora, así como yo, somos colegas de alguna forma, por así decirlo. Usted, claro, en el debate de ayer, el tipo de comunicación que dio Roberto Sánchez y el tipo de comunicación que dio la señora K, ¿cuál cree usted que ha calado en la población? ¿Cuál de estos dos mensajes ha llegado a más gente? Usted, desde su punto de vista. Mire, la forma de comunicar de Roberto Sánchez, siendo él también psicólogo, él sabe cómo comunicarse, ¿no? Y creo que esa naturalidad, esa frescura también y esa conexión que siempre ha tenido también con el pueblo cuando ha viajado a las diferentes regiones de nuestro país, ha hecho que él se conecte con las grandes demandas que tiene el pueblo peruano, aparte que las propuestas y el programa político también está casi sustentado y defendido por las grandes mayorías en nuestro país. Por eso hemos pasado a la segunda vuelta, si no, no estaríamos en este momento en la segunda vuelta. Y creo que, bueno, la dureza que quiere mostrar la señora Keiko Fujimori, ¿no?, de decir fuerza, eso le ha restado mucho, porque el pueblo peruano también, aparte de que sabe qué significa y qué ha sido la familia Fujimori en nuestro país, lo que ella también significa, ¿no? No ha colaborado ni ha contribuido a que en este caso pueda calar a espacios donde tal vez estaban muchos indecisos, y yo creo que Roberto Sánchez ahí ha sumado puntos en ese sector indeciso que lamentablemente que ha crecido mucho, y eso por supuesto que también nos preocupa. Esperemos. Congresista Margot Palacio, hay un tema que a mí me preocupa, que me gustaría que usted, como representante justamente de esta región de Ayacucho, que fue muy golpeada en la época del fujimorismo, y me voy a mencionar esta propuesta que tuvo la candidata Keiko Fujimori durante el debate en el área de seguridad ciudadana, y fue la de poder regresar o implementar este plan de pacificación nacional, ¿no? Que dicho sea de paso, según declaraciones, testimonios, ¿no?, se vulneró a través de este plan muchos derechos humanos. Hubo violaciones hacia los derechos humanos, y nos vamos a acordar del caso de La Cantuta, nos vamos a acordar también de Barrios Altos. Más de 25,000 peruanos fueron asesinados y desaparecidos en nuestro país, ¿no? Quizás muchos jóvenes, ¿no?, que ahora tienen que votar, quizás no conocen esta parte de la historia, pero quisiéramos aquí, a través de Palabra de Maestro en Radio Latina La Poderosa 990 AM, poder comentar, ¿no?, hacer un análisis sobre todo usted que estuvo en una región muy golpeada como Ayacucho, que hasta el día de hoy sigue siendo estigmatizada en cuanto a esta época del conflicto armado. Tiene la palabra, congresista. Sí, creo que hay que hacer historia y hay que hacer memoria, porque el que no reconoce y no sabe de su pasado está condenado a cometer los mismos errores, y creo que usted ha dado en el punto de que hoy muchos jóvenes están votando por primera vez, más de 6 millones de jóvenes a nivel nacional, y muchos lamentablemente con la currícula educativa que tenemos en nuestro país, donde se han quitado cursos de educación cívica, historia peruana y entre otros, y parte de lo que ha sido también el fujimorismo,
que pretende quitarle la memoria, pretende quitarle la historia, y creo que es también responsabilidad de nosotros quienes sí conocemos y hemos visto parte de esta violencia sociopolítica, que la derecha no lo quiere reconocer como violencia sociopolítica. Ellos no dicen que es violencia sociopolítica, no, ellos solamente hablan de un grupo como es Sendero Luminoso, pero desconocen el otro grupo que también fue y lo confirmó la Comisión de la Verdad con respecto a el terrorismo de Estado, donde efectivamente militares mataron, asesinaron, y Ayacucho fue una de las ciudades muy golpeadas. El caso de Putis, de Ajomarca, Cayara, de la manera más, en este caso violenta, fueron asesinados inclusive niños de 2, 3 meses, mujeres embarazadas, con el pretexto de decir que eran terroristas, ¿no? Y que después nuevamente han traído ese discurso casi, en este caso, 30 años después o 40 años después. Hasta el día de hoy, lamentablemente, no se encuentra justicia y no se va a encontrar justicia, porque también desde la bancada del fujimorismo, a través de Rospigliosi, se ha presentado este proyecto de ley de amnistía para estos militares que estuvieron durante la época de la violencia y que fueron los mandos directos que ejecutaron las órdenes, porque obviamente tuvo que haber órdenes. En este caso, hoy van a ser liberados, ¿no? Congresista, una amnistía. Y justamente del tema que usted está tocando, hace poco se han hallado restos de un niño asesinado en 1984 por efectivos de la Marina en Ayacucho, ¿no? Y Francisco Tilla, como se llamaba el niño, tenía 8 años. Tenía 8 años cuando fue asesinado, y él estaba solamente allí en el campo con sus animalitos y fue asesinado por efectivos de la Marina. Usted también sabe de ese tema, ¿no? ¿Qué opina al respecto? Por supuesto. Y no era terrorista, ¿no? No, ¿cómo va a ser? 8 años. Exacto, por eso nosotros vemos como el discurso de una derecha que busca de alguna manera cometer delitos justificando que eran terroristas no puede llegar a ser gobierno. Ya sabemos lo que significó en este caso la señora Keiko Fujimori con su padre, porque ella se convierte después en primera dama. Eso el pueblo peruano no puede olvidar. Cuando su madre se separa, porque también había sido violentado por el propio Alberto Fujimori, ella denuncia y después se separa. Entonces pasa después ella a asumir el cargo de su madre, ¿no? De primera dama. Entonces esta señora Keiko Fujimori sabe que su papá fue el autor intelectual y por eso el Estado peruano también lo condenó. Entonces estaríamos repitiendo esta historia nuevamente si es que esta señora ganaría en estas elecciones. Es un peligro para el pueblo peruano. Sabemos que ha sido un gobierno donde ha habido vulneración a los derechos humanos, esterilizaciones forzadas, donde ha habido estos grupos paramilitares como el grupo Colina, que se encargaba de asesinar a estudiantes, a políticos, y que hasta el día de hoy muchos de ellos tampoco han alcanzado justicia. Entonces ya sabemos qué es Keiko Fujimori. Y ella misma lo repite y dice: voy a replicar el gobierno de mi padre, voy a hacer lo que mi padre. Eso nos está avisando a todos los peruanos y peruanas que nos preparemos, ¿no? Que va a ser un gobierno autoritario, ¿no? Golpista, porque su padre fue golpista, tomó a la fuerza el poder cuando cerró, en este caso, el Congreso de la República, puso al Ministerio Público un personal para sus intereses y para poder ahí entornillarse, porque él quiso entornillarse. El plan verde, ¿no? 30 años. Exacto, quiso ser dictador él. Así es. Y fue dictador, ahí está con su llamada reelección. Congresista, justamente mire con lo que nos está comentando sobre ser una réplica del gobierno de su padre, el señor Alberto Fujimori. Vamos a recordar también esa cercanía que tenía con Estados Unidos, y justo el día de ayer en primera fila estaba el embajador Bernie Navarro. Coménteme, ¿a qué se debe su presencia? ¿Está permitido que un embajador, esté tomando cierto protagonismo en cuanto a estar espectando, o quizás, algunos dicen en las redes vigilando, ¿no? Entonces, ¿cuál es para usted su percepción de contar con la presencia del embajador de Estados Unidos en este debate presidencial? Mira, en la vía diplomática es una injerencia. Él no debió de estar, y más aún cuando somos un país soberano, ¿no? Totalmente independientes, donde no debe haber ningún tipo de intromisión de ninguna parte de ningún país, y mucho menos extranjero.
si hubiese estado en otro contexto, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? En este caso lo hubiesen declarado persona no grata, pero como es Estados Unidos, ahí se le permite todo. Entonces eso sí es un peligro, es la presencia de esta persona, es decir, que está vigilante, ¿no? Y que de alguna manera va a tomar un mando por alguien, ¿no? Congresista, Esperemos que no sea por Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori siempre ha estado muy cercana, no solamente a la embajada de Estados Unidos, sino también, en este caso, al gobierno de Estados Unidos. Eso es peligroso. Y a Israel también. Claro, y es una injerencia que los políticos debemos rechazar, porque somos un país independiente, autónomo. Pero, congresista, haber injerencias de terceros. Congresista, ¿quién se lo permite? Es decir, ¿usted a quién podría responsabilizar o de quién se habla? ¿Estamos hablando del Congreso, de algún tipo de bancada? ¿Quién le está permitiendo? ¿El Ejecutivo? Mira, yo creo que acá estamos hablando de los órganos electorales. Esta ha sido convocada por uno de los órganos electorales, este debate presidencial. Entiendo que ellos han hecho el filtro de quienes participan, por qué ha estado él, tendría que también responder, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, porque si no estarían también otros embajadores. ¿Cuántas embajadas tenemos acá en Lima, capital, y solamente ha estado el embajador de Estados Unidos? Y eso es sumamente preocupante, y reitero, por menos cosas, a otros políticos se le han declarado, inclusive personas no gratas, se le han prohibido el ingreso, se le ha cerrado migraciones, como en el caso, por ejemplo, de Evo Morales, ¿no? Evo Morales está impedido de ingresar al país. ¿Por qué? Porque la derecha bruta y achorada ha dicho que ha habido pues injerencia, él ha opinado de temas internos del país, y hoy estamos viendo al embajador de Estados Unidos que está en un debate a puertas de una elección que se va a darse este 7 de junio. Sí, pero ahora yo quiero de repente preguntarle a usted ya de manera un poco más personal, ¿cómo cree usted que va a ser de repente este domingo las elecciones? ¿Va a haber usted piensa de repente que va a ser un triunfo aplastante de Roberto Sánchez, o quizá muy pegadito como ya se han venido dando los últimos gobiernos que le han ganado a Keiko por 45.000, 35.000 votos? ¿Cómo piensa usted que de repente se va a desarrollar estos indecisos que finalmente han visto el debate? ¿Cree usted que ya se decidieron por Roberto Sánchez? ¿Qué es lo que piensa usted en este sentido? Mira, yo estoy convencida que vamos a ganar en esta segunda vuelta del 7 de junio. El pueblo va a respaldar la democracia, el pueblo va a respaldar, en este caso, hacer una comisión de la verdad para nuestros mártires del sur. El pueblo va a respaldar para que haya justicia social, para que haya un ingreso libre y directo a las universidades públicas, y que en este caso la ley Klimper también sea derogada, una ley que es abusiva contra los empleadores de estas grandes agroexportadoras que no van a pagar durante los próximos años más de 20 millones de soles, en este caso a la SUNAT. Yo creo que el pueblo tiene que estar consciente y claro que tenemos que respaldar un gobierno, en este caso del pueblo, un gobierno que es de todas las sangres, frente a un gobierno en el cual está sumado de autoritarismo. Congresista, ya para terminar, muy brevemente, nos gustaría que nos pueda mencionar cuáles son las principales propuestas de Juntos por el Perú, ya que usted ha postulado justamente por este partido. Bien, prácticamente estamos hablando de tres propuestas irrenunciables, como es darle la libertad a nuestro presidente Pedro Castillo a través de en este caso, indulto, de una gracia presidencial, porque el indulto no procede, porque el presidente Pedro Castillo ha apelado al proceso de la sentencia que le ha dado la justicia peruana. El otro tema también es que sea el pueblo consultado para que convoquemos a una Asamblea Nacional Constituyente y escribamos un nuevo contrato social, un nuevo pacto entre el pueblo, donde se escriba una nueva constitución, aunque la derecha le tiene miedo y con eso pretende decir que acá se van a convertir en ciudades
donde se va a estatizar todo, no vamos a permitir el ingreso de inversión privada, falso. Juntos por el Perú en ninguna parte de su plan de gobierno señala que no vamos a permitir la empresa privada, más bien vamos a permitirla sí, pero con respeto al medio ambiente, que se alcance a través de esas inversiones justicia social, igualdad de oportunidades para todo el pueblo peruano. Y las otras propuestas también creo que importante es el tema de la gratuidad de la educación superior, que nuestros jóvenes ingresen a las universidades. 52 universidades públicas es solo lo que tenemos en nuestro país, y el tema de la educación, de la salud también, que tiene que ser una salud gratuita y de calidad. Eso es lo que aspiramos y buscamos, y el punto principal que creo que también es una demanda de los trabajadores, de miles de trabajadores, que el sueldo mínimo... Que no hay problemas, hay un problema ahí, creo. Pero es una propuesta que ya los técnicos han señalado que es viable frente al altísimo costo de la canasta que día a día las familias tienen que gastar para alimentar con lo básico en sus hogares. Sobre todo ahora, ¿no, congresista, con esta alza de combustibles que está encareciendo los alimentos y también el pasaje del transporte urbano? Sí, efectivamente el costo de vida se ha incrementado y el sueldo que hoy se tiene, 1.310 soles, eso no alcanza para nada. Yo creo que ya se ha sustentado de manera técnica que eso sí es viable y se está apostando por eso, por lo menos a tener un sueldo que permita por lo menos cubrir la canasta básica de los miles de hogares en nuestro país. Muchas gracias, nos ha quedado clarísimo, congresista. Ya saben, todos los peruanos, 1.500 estaría apostando para poder incrementar el sueldo mínimo en nuestro país. Agradecemos su participación aquí en el programa Palabra de Maestro por Radio Latina La Poderosa 990 AM en Lima Metropolitana y FM a nivel nacional. Muchas gracias, congresista. Esperamos tenerla más adelante en nuestro programa. Gracias a ustedes por este espacio. Antes de poder estar en su entrevista, fui a visitarlo al presidente Pedro Castillo, le hablé que iba a estar en este programa, les manda un saludo fraternal y también, por supuesto, a Omar Figueroa, que me ha hecho llegar para que le traslade el saludo a él también. Un fuerte abrazo, estamos. Un gran abrazo. Muchas gracias, congresista. Buenas noches. Buenas noches. Cristian, hemos tenido un saludo presidencial. ¿Qué opinas? No, ¿Cómo así? ¿No le ha informado? De hecho, que debe estar muy contento porque vamos a recordar que justamente... Nos está escuchando también. Un saludo para el presidente Pedro Castillo, que nos está escuchando, ¿no? Bueno, lo que sí, o al menos le están informando sus visitantes, no sabemos tiene su si radio, tiene su radio acceso, chiquito, tiene su radio. entonces ahí nos está escuchando, pues. Un saludo para si la requisa no se lo quitó, pues, ¿no? Y bueno, si es que el presidente Pedro Castillo, porque todavía se considera, bueno, para mucha población presidente, porque está injustamente, ¿no? Detenido, ¿no? Porque ha sido totalmente irregular esta detención que hubo el 7 de diciembre. Y bueno, nos ha mandado un saludo porque vamos a recordar también que en el 2021... estamos hablando, ¿no? Y vamos a recordar mucho a Pedro Castillo, quien está ocupando el sillón presidencial y se lo arrebataron sin haber completado los votos. Y él está sentado aquí, Cristian. Sí. Él ha conducido, ha compartido este programa Palabra de Maestro. ¿Qué opinas al respecto? No, a mí me da mucha pena también la forma como lo capturan, ¿no? O sea, ha sido todo preparado, ¿no? Y él, aún siendo presidente, lo capturan y lo meten a una celda. O sea, creo que en ningún país se ha visto eso, pero ese es el complot de la mafia, del pacto mafioso, que de verdad, o sea, a toda la gente que nos escucha, yo les quiero decir que esta elección es la última oportunidad que tenemos como país para seguir siendo democracia. Gente, amigos, los que nos escuchan, los que van a compartir este programa, todos los que nos están escuchando, por favor, tengan en cuenta que es la última oportunidad que tiene nuestro país para seguir siendo democracia. Si nosotros, si la gente elige votar por Keiko Fujimori, esto ya dejará de ser democracia y en 5 años no vamos a tener más que solamente partidos del pacto mafioso postulando, todos los partidos de ultraderecha postulando con otras caras.
y no van a dejar postular a ningún partido como Juntos por el Perú, llámese de repente cualquier otro partido que quiera buscar pelear contra el pacto mafioso. Va a ser imposible. Entonces, por favor, a todos les mando este mensaje, por favor. Es la última oportunidad que tiene nuestro país para seguir siendo una democracia y para seguir luchando contra el pacto mafioso. Pero, Cristian, coméntame, ¿qué le dirías a los jóvenes para para ya esta segunda vuelta? ¿No? Van a tomar una decisión. Sí. ¿Qué le dirías a estos 6 millones, según la congresista, de jóvenes que estarían votando por primera vez? Yo creo que no son 6 millones, yo creo que es un poquito menos, pero sí, porque, bueno, sí, debe ser una cantidad grande, debe estar bordeando el 1,5 millones. 6 millones no creo. Pero sí, lo que te puedo decir es que hay muchos jóvenes, y lo he visto en redes sociales, que se han dejado llevar por el fujimorismo, ¿no? Los invitan a las escuelas naranjas y esas cosas. Es más, hubo un jovencito que salió de la escuela naranja porque le estaban enseñando cosas que él iban contra sus propios valores. Entonces, estos jóvenes, ese llamado que le hacemos a los jóvenes es que por favor revisen nuevamente el debate. Está colgado en las redes sociales. Revisen el debate también con las apreciaciones de Curwen, que fue un debate muy bueno a través de los ojos de Curwen, que hablaba, hacía una interrupción y iba hablando, y a mucha gente le dejó ver este tema sobre las mentiras que decía Keiko justamente en el debate, ¿no? Todas las cosas que ella prometía eran mentiras, porque ya son cosas que ella pudo haber hecho hace años con sus 73 congresistas que tenía en la bancada, ¿no? La bancada de Fuerza Popular. Entonces, todo eso ya sabemos que es una mentira. Por favor, a los jóvenes les decimos que revisen todos esos videos, que vean todas esas cosas que van a desengañarlos y que les va a mostrar que Keiko Fujimori solamente sabe mentir, ¿no? Cristian, bueno, el tiempo nos ha quedado muy pequeñito. Sí, yo sé qué que pena, de verdad. espero que haya más oportunidades en las que nos puedas visitar aquí en Sí. el programa Palabra de Maestro en Radio Latina La Poderosa 990 AM, pero ya son las 8 de la noche con 3 8 de la minutos. Nos pasamos. Voy a agradecer tu participación, Cristian, el día de hoy. Gracias, Muchas sí. gracias. Esperamos tenerte de vuelta. De todas maneras. Y bueno, ya nos vamos a ir, pero vamos a mencionar algo muy importante, porque las redes sociales nos los están preguntando y también nos están comentando que el candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú llegó, ¿no? A ver, revisa las redes sociales, Cristian. Sí, Ya nos hemos despedido, pero llegó, es lo que nos están informando informando en las redes sociales, a Chimbote, ¿no? Sí. Ha estado en Chimbote, está en Ancash. Tengo Así entendido es. que el día de mañana también se va a Cusco. Tiene una semana fuerte, tiene una semana Va a estar en durísima, Puno, durísima, ¿no? sí. De hecho, que va a ser multitudinario, porque Así el es. respaldo en la Macrosur es inmenso. Y tiene que recuperar esos votos perdidos del sur, así es. Entonces estamos viendo que es un candidato que está teniendo un apoyo multitudinario. Y bueno, ya saben, para toda la gente Exacto. linda que está en Cusco y que también está en el departamento de Puno, Arequipa, va a poder Apurímac, todos. va a poder tener presente a su candidato, y seguramente para muchos será su favorito, porque en las redes sociales nos los están pidiendo. Vayan y apoyen, por favor. Ese es el mensaje. Vayan, apoyen, por favor. Ahí estamos. Ahí vamos a estar todos. Agradecemos el día de hoy esta participación de nuestro invitado, Castro. Cristian Mejor Castro, amigo de Joel. especialista de gestión pública y gobernabilidad, amigo del programa. Bien. Ajá, entonces también... Bueno, nos acaban Claro. de informar desde cabina que por favor no se vayan a olvidar sintonizar el siguiente programa que está Excelente. por venir. Así que por favor quédense muy atentos aquí en Radio Latina La Poderosa 990 AM. Con ustedes, bajo la conducción de su amiga y conductora Angie Beldías. El día de mañana también, por favor, no se pierdan Palabra de Maestro con Carolei Contreras de 10 a 11 de la mañana. Y conmigo nos vemos de 7 a 8 de la noche, Cristian. Bye, bye. Chao, chao. Desde los cerros y el corazón